Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a través del canal 24.1 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión o en las plataformas de Facebook y YouTube. Sean bienvenidos a este diálogo que hemos titulado Certezas Jurídicas de los Derechos de las Audiencias. Mucho se habla de los derechos de las audiencias, pero jurídicamente, ¿qué significan y cuál es el alcance real que tienen estos derechos? De eso y mucho más platicaremos esta mañana. Nuestros invitados son juristas conocedores, expertos en el tema. Y bueno, a continuación, si me lo permiten, voy a pasar a presentarlos. Antes, quiero pedirles de favor que todos pongan en silencio sus micrófonos para que podamos continuar con esta plática. La doctora Heréndira Salgado Ledesma es profesora investigadora de la Universidad Anáhuac. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, coautora de diversos libros, entre ellos Nuevo Marco Regulatorio en Telecomunicaciones y Radiodifusión, Error Médico y Daño Moral, y autora de artículos y capítulos de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales. En el gobierno federal se ha desempeñado como directora general jurídica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, directora general jurídica adjunta del programa Oportunidades, coordinadora jurídica de la Subsecretaría de Recursos Naturales, entre otros cargos. Actualmente es coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Le damos la bienvenida, doctora. Buenos días. Y también nos acompaña como ponente el maestro Agustín Ramírez Ramírez. Él es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en bioética por la Universidad Anáhuac, México. Se desempeñó en el gobierno federal durante más de 25 años. Entre otros cargos, fue subcomisionado jurídico en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, comisionario B de los sectores salud y educación, así como titular de los órganos internos de control en la Secretaría en Comunicaciones y Transportes y la CONAGUA. Es profesor de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y el Claustro de Sor Juana. Es coordinador de los libros Error Médico y Daño Moral y Nuevo Marco Regulatorio en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Actualmente es coordinador académico del área de Derecho Administrativo en el Campus Sur de la Universidad Anáhuac. Buenos días también, maestro. Y quien también nos acompaña esta mañana es el maestro Álvaro Guzmán Gutiérrez. Se desempeñó como director general de concesiones de radiodifusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es miembro del equipo consultivo nacional para el diseño de políticas públicas para apoyar las radios comunitarias e indígenas en México, promovido por la UNESCO y por la Presidencia de la República. Ha impartido cursos en los medios públicos y comunitarios. Articulista de publicaciones nacionales e internacionales. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista jurídico en telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, para moderar el diálogo nos acompaña la licenciada María Teresa Velázquez Navarrete. Es fundadora y directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART, expresidenta de la Red de los Medios Públicos y Culturales de México, integrante del equipo consultivo nacional para el diseño de políticas públicas para apoyar a las radios comunitarias indígenas en México, promovido por la UNESCO y la Presidencia de la República. Es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Radio UNAM y TV UNAM, además de ser impulsora de iniciativas que fortalezcan los medios de comunicación de servicio público y los derechos de las audiencias de este país. Les recordamos a todos ustedes que pueden elaborar sus preguntas, comentarios, inquietudes a través de los chats de Facebook, de YouTube y también de las redes del CISART. Aquí nuestros invitados pues tratarán de darles respuesta. Y sin más preámbulo, cedo los micrófonos a la licenciada María Teresa Velázquez Navarrete. Buenos días. Muchas gracias, Manolo Mancera. Muy buenos días. Desde Zacatecas les saludo con mucho gusto a toda la audiencia del canal 24.1 de nuestras plataformas digitales, a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, a los miembros de la AMDA, a nuestros extraordinarios invitados que tan cálidamente ha presentado hoy
nuestro compañero Manolo Mancera. Saludo a 3 juristas, a 3 expertos, a 3 personas con puntos de vista que nos pueden dar claves para entender un tema primordial que nos debe ocupar y preocupar. Hoy es un día importante para los que trabajamos en los medios de servicio público, en radio y televisión, y también para las audiencias, para nuestras audiencias. Heréndira, Álvaro y Agustín son 3 personas que han trabajado muy comprometidamente por defender los derechos de las audiencias, ese derecho humano tan importante para las sociedades, para la sociedad mexicana en especial. Hoy hablemos de eso y por aquí quiero empezar el diálogo. A partir de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión en 2013 y la ley de 2014, se pusieron en estatus jurídico los derechos de las audiencias, pero las audiencias existen hace muchísimo tiempo. ¿Por qué ahora hay tanto revuelo? ¿Qué significa hoy estar hablando de derechos de las audiencias desde el punto de vista jurídico? Por eso estamos aquí. Les agradezco a todas y a todos que estén conectados para entender, para tener estas claves. ¿Qué significado tiene para la sociedad mexicana? Realmente, ¿cómo fue tomada por los medios de comunicación de uso social, los comerciales y los públicos, esto que se puso en la ley del derecho de las audiencias? Y vamos a ir pasando a la controversia, a lo que sucedió en la Corte, pero empecemos por ahí. ¿Qué significado tiene esto, doctora Heréndira? Bueno, muy buenos días. Es muy importante el día de hoy hablar de los derechos de las audiencias, porque han tenido un devenir a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, con diversas regulaciones y altibajos de actividades mercantiles. Los medios de comunicación y de difusión masiva pasan a actividades de interés público, posteriormente a servicios públicos, y los derechos de quienes están del otro lado del receptor, de la pantalla, se elevan al carácter de derecho humano con rango fundamental. Esto es muy importante porque estamos hablando de servicios que tienen una función social y, consecuentemente, las personas frente a estos medios tienen una serie de derechos que ejercer. Sin embargo, y esto pues seguramente se abundará a lo largo de la sesión, los derechos, si bien están listados en la ley, el artículo donde se incorporan ha sido pues muy cuestionado jurídicamente, en amparos, en controversias, en acciones de inconstitucionalidad, y no queda claro bien a bien cuáles son estos derechos, pero sí es claro que los medios están obligados a difundir información, dar información plural, oportuna, y además hacerlo con calidad y con ciertos caracteres que establece la propia Constitución. Sin embargo, estamos ante un marco regulatorio, desde mi perspectiva, impreciso todavía. Por eso se han generado una serie de cuestionamientos, pero lo que sí es importante, y con esto terminaría yo, entender que estamos frente a privilegios que la Constitución, la ley y diversos tratados internacionales le confieren a las personas en términos de su dignidad, y algo muy importante, Tere, para que las personas puedan concretar proyectos de vida. Hoy más que nunca, la información, la difusión, las ideas a través de los medios de comunicación son un elemento esencial para el desarrollo de la persona y para conseguir y obtener otros satisfactores, entre ellos, por supuesto, el educativo y el profesional. No entendemos hoy la sociedad sin los medios de comunicación, pero es importante que ejerzan su función, como dice la Constitución, con un carácter de índole social. Agustín Ramírez, ¿qué dices a esto que nos invita a reflexionar la doctora Heréndira?
Gracias, Tere, y gracias a todo el auditorio. Mira, Tere, yo lo complementaría esto que ha dicho la doctora Salgado con una reflexión que además tú iniciaste al señalar que las audiencias son añejas. Hace mucho tiempo que tenemos audiencias o que conocemos el término. Sin embargo, creo que históricamente las audiencias no eran más que simples espectadores, consumidores de un contenido que se les daba y que no se cuestionaba. Y creo que justamente este avance de los derechos sociales, las nuevas expectativas que tenemos los consumidores en su conjunto, y en este caso muy preciso, consumidores de contenidos audiovisuales, tiene que ir avanzando y se va dando entonces un cambio muy importante en términos de lo que significa una audiencia. Yo recuerdo que cuando se discutía justamente el tema de la reforma constitucional en el año 2013 y después al año siguiente, 2014, la ley secundaria, se hablaba en términos muy generales de los consumidores. Y ahí tuvimos, quienes tuvimos la posibilidad de participar, tener que insistir y señalar que teníamos que diferenciar los consumidores de las telecomunicaciones o del servicio de telecomunicación de las audiencias de audio es decir, de radio y televisión. Y de ahí que incluso en los propios lineamientos que en su oportunidad emitió el Instituto de Telecomunicaciones, que ahora están sujetos a esta discusión y debate con el amparo que fue ganado por la Asociación de Defensores de las Audiencias, ahí hay un concepto de audiencia y quisiera retomarlo porque es una obviedad que las audiencias somos personas, los receptores de esta información, pero dice la propia definición, personas que reciben y perciben contenidos audiovisuales. Es decir, esta situación no solamente de ser receptores, sino también de percibir el contenido, va en función de la calidad de esos contenidos y los atributos de esos contenidos. Ya no es simple y sencillamente consumir lo que se nos da, sino exigir que esos contenidos gocen de cierta calidad, de ciertos atributos que están relacionados justamente, como lo dice también nuestro texto constitucional, con una cuestión vinculada al desarrollo social de nuestra propia sociedad, pero fundamentalmente al respeto a un conjunto de derechos fundamentales, entre ellos la dignidad de la persona humana. Y creo que ahí es donde está centrado el punto de cambio, en donde ya no es única y exclusivamente hablar de las personas receptoras de información. Gracias, Agustín. Álvaro Guzmán, tú fuiste parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando se dio todo esto que nos habla Agustín. ¿Realmente el órgano regulador hizo uso de sus facultades jurídicas para fortalecer estos derechos, para ver a las audiencias de otra manera, como dice Agustín, no solo como consumidores? ¿Cómo viviste esto y qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para disertar sobre estas temáticas. Creo que es una gran oportunidad para retomar este debate y ponerlo de nueva cuenta en la mesa, toda vez que se trata de derechos que han sido estructurados a partir del texto constitucional y el mandato que se le confirió al Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta perspectiva de ser garante de derechos que trascendían premisas individuales, se sumaron atribuciones que le confirieron un papel sumamente destacado como regulador. No solamente iba a tener quehaceres en materia técnica específica sobre el desarrollo de telecomunicaciones y la promoción de la radiodifusión, sino que además iba a habilitar el ejercicio de otros derechos que estaban relacionados o conexos con estas actividades, que incluso se les dio el carácter de servicios públicos, una consideración que no es nada menor, sino que con ello se da una intervención importante a los poderes del Estado. Es así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el contexto de estas premisas constitucionales y los mandatos legales que le facultaban para tutelar y ampliar el abanico de derechos, tomó un papel protagónico, incluso producto de una consulta que fue
extensa, abierta, plural, incluyente, y tomó muchas de las premisas que estaban en la literatura internacional, que teníamos incluso propuestas locales y que existían voces que habían adelantado esta responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación en nuestro país, y fueron retomadas estas ideas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es así que se da esta emisión de lineamientos de defensa de las audiencias, bajo este corte de tomar en serio los derechos fundamentales que están involucrados y plasmarlos para que tengan una aplicación en el campo, y lo comentaba hace unos momentos el maestro Ramírez, para que los consideremos como ciudadanos. Estamos hablando de derechos humanos, y el carácter de ciudadano es una noción compleja por sí misma respecto de los retos que trae consigo en las responsabilidades del Estado, pero nos habla de la importancia que tiene el poder determinar cómo custodiar estos derechos que son para los nuestros, que están en esta sociedad en la que conformamos como comunidad, y que el Estado tendrá a través de sus instituciones una responsabilidad para hacer efectivos estos derechos. Entonces, esta noción de audiencia-ciudadanía creo que es muy importante destacarla, y fue la premisa con la que se construyeron los lineamientos de las audiencias. Efectivamente, Álvaro, y ya nos dirán jurídicamente qué significa que estén los derechos de las audiencias situados dentro de los derechos humanos, porque efectivamente, como Álvaro apunta, el 21 de diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publica los lineamientos de los derechos de las audiencias, y no, hombre, ahí sucedió algo tremendo, porque fueron cuestionados por los concesionarios comerciales. Un grupo de legisladores promovieron el precepto que permitía al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regular la defensa de los derechos de las audiencias, y luego la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, a quienes saludamos que están aquí presentes, algunos de sus miembros, el 15 de diciembre de 2017, acuden como AMDA, y va Gabriel Sosa Plata, y va Adriana Solórzano, y va Beatriz Solís y Lenin Martel, y imponen un amparo en contra de una serie de violaciones a los derechos de las audiencias. ¿Qué significa esto? ¿En qué punto pone el derecho de las audiencias esto que sucede? La publicación de los lineamientos y todo lo que surgió alrededor, doctora Erendira. Bueno, María Teresa, yo antes de contestar esta pregunta de los cuestionamientos jurídicos, sí quiero hacer una precisión jurídica. La exposición de motivos de la reforma constitucional utiliza 3 denominaciones: consumidores, usuarios y audiencias. Yo creo que sí es muy importante delimitar que las audiencias no son consumidores. El consumidor es una relación mercantil entre 2 sujetos que están en planos igualitarios. En este caso estamos hablando de un sujeto que ejerce un poder respecto de otro a través de un medio que le concesiona el Estado, y sí es muy importante tener la precisión de que tenemos que denominar los usuarios o audiencias, porque si no, entonces tendríamos que mandar su defensa a la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, y no de un órgano regulador creado en la propia Constitución. Y voy justamente, gracias, y bueno, hace rato omití saludar a toda la audiencia, saludar al instituto o a la red zacatecana de medios, muy contenta de la invitación. Y respecto de las impugnaciones, yo quiero agregar que justamente hay un cambio, el cambio que se da tan importante en la ley de adscribir a estas otrora actividades mercantiles el carácter de servicios públicos, cambia el rango, cambia la jerarquía de las relaciones. No es lo mismo estar yo frente a una actividad, a una empresa mercantil en la que si no me gusta no vuelvo a ir a comprarle, si no me gusta la programación le doy vuelta al botón, la apago o cambio de canal. No, aquí estamos hablando de un servicio público, y yo como sujeto, como persona humana, tengo derechos frente al prestador de servicio público y derechos constitucionales. Esto es lo importante. Estos derechos
que se incorporan en la Constitución de forma muy genérica, los desarrolla la ley convergente en 2014. El problema que creo yo principal de la ley convergente es que establece derechos genéricos, pero no establece el cómo se van a garantizar. Y un derecho, ya alguna vez lo comenté, utilizando una cita que no es mía, de que derechos constitucionales sin garantías son sinfonía constitucional. El instituto justamente emite estos lineamientos porque la ley me dice ¿qué voy a proteger? El instituto en los lineamientos me dice el cómo y cómo van a ser los procedimientos, porque del otro lado hay una persona que va a ser sujeta a un acto de autoridad, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es eso, es una autoridad de rango constitucional. Pero además, Tere, yo agregaría, no es cualquier autoridad, es un regulador autónomo y creo que falta en México mucha información y conocimiento de qué son los reguladores autónomos o independientes en estas materias, que justo son creados con carácter técnico para que no estén vinculados al poder político, al gobierno. Con anterioridad los derechos que, como bien dijiste, no son nuevos. La ley de 1960 incorpora una serie de derechos de las audiencias, sin denominarlas tal, pero incorpora una serie de derechos, y en ese entonces atribuye a la Secretaría de Gobernación la facultad de monitorear los medios y de imponer las sanciones. Es decir, había derechos y había un sujeto que regulaba. Nada más que el sujeto que regulaba, pues era un sujeto político. Ahora tenemos un órgano neutro. Es decir, y lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, porque fui burócrata 34 años y al menos el maestro Ramírez, que lo conozco muy bien, también fue servidor público durante muchos años. Estos medios no debe regularlos un burócrata en el sentido de una persona atrás de un escritorio con reglas fijas formalistas. Aquí tenemos que dejárselo a un experto técnico, porque es una actividad técnica, Tere, en manos de un experto que además de manera colegiada va a tomar las determinaciones y que va a estar desligado del poder público para que no haya influencia del poder político, que esto es uno de los temas importantísimos, creo yo, de la reforma del 13 constitucional y del 14 legal. Entonces, este cambio a servicios públicos y a derechos humanos, del derecho de las audiencias frente a los concesionarios de los medios, creo yo que no se está entendiendo o no lo quieren entender los medios privados particularmente, no quieren entender que cambió el estatus, y al cambiar el estatus necesariamente estamos frente a otro tipo de relaciones. No admiten, y lo voy a decir muy claro, los medios no admiten la regulación de un órgano que no sea político, porque durante mucho tiempo estuvieron regulados por órganos políticos. Incluso las concesiones se otorgaban con determinaciones políticas. Me consta, fui director jurídico de Radio, Televisión y Cinematografía con 2 secretarios de gobernación, y eran negociaciones políticas. Yo creo que ahorita eso es lo importante, este cambio lo tienen que entender también los medios, Tere. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de servicios públicos y estamos hablando de una nueva relación que por supuesto no le gustó a los medios. Hubo cuestionamientos de medios, hubo cuestionamientos de muchos concesionarios, amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias. El propio presidente de la República y el Senado impugnando las decisiones del regulador técnico. Difícilmente se había visto una situación de este índole, el poder en contra del poder por una fracción de la función pública, que creo yo, desde mi conocimiento de los órganos reguladores, que tiene que estar necesariamente en un regulador autónomo, independiente, de carácter colegiado, inamovible en sus decisiones y con una serie de atributos constitucionales. Por eso la Constitución crea los derechos, crea los servicios, les da rango y también crea constitucionalmente al regulador responsable y se lo quita al poder público
Para mí estos son los grandes cambios y lo que generan los juicios. Tiene que haber, en términos de todos estos juicios, en la comprensión del marco jurídico actual para determinar por fin cómo decantamos la reforma constitucional y las nuevas reglas. Estamos en un proceso de cambio, todavía estamos en un proceso de cambio, que creo que va a continuar todavía. Gracias. En este proceso de cambio, Agustín Ramírez, ¿cómo plantearnos los derechos de las audiencias? ¿Cómo sacudirnos esa parte política para hacer esta actividad técnica? ¿Cómo redactar? ¿Cómo objetivar estos derechos? Gracias, Tere. Bueno, pues yo creo que es una cuestión de simple y sencillamente entender cuál es la función de los medios de comunicación y que se entienda desde el sector privado y desde el sector público. Porque aquí hay me parece, una falta de comprensión, de entendimiento, particularmente en el medio comercial, en el medio privado, cuando se hace esta distinción entre la finalidad de los medios de comunicación entre comerciales y medios públicos. Y que además se fortalece cuando esta confusión se da también en los propios medios públicos, porque hay quien piensa que la llamada función social de la radiodifusión es única y exclusivamente una imposición o una obligación que se le impone a los medios públicos y que los medios comerciales pueden hacer lo que quieran, y esto no es así. Creo que es muy importante entender que cuando hablamos de la función social de la radiodifusión, estamos hablando de la función social que cumplen tanto los medios privados, los comerciales, como los públicos, y ahora la nueva modalidad también de medios comunitarios e indígenas. Todos están insertos dentro de la misma lógica de explotar un bien del propio Estado a través de una concesión, y por lo tanto esto exige que se valoren estos derechos de las audiencias, tomando en consideración que el origen de los derechos de las audiencias está asociado a una cuestión estrictamente de defensa del derecho que tenemos todos a recibir información plural, veraz, objetiva, y como esto es un tanto difícil de aprender, de entender, de poder distinguir hasta dónde llegan este catálogo que decía la doctora Salgado, está en términos muy generales en el texto constitucional, pues es que así debería de ser. Y por eso hay digamos, una secuencia lógica entre lo que dice el texto constitucional, lo que dice después la ley, y vamos a decirlo en un lenguaje muy coloquial, cómo se aterrizan esos derechos de las audiencias a través de los propios lineamientos. Y como estamos aquí en una mezcla, digamos, muy difícil de dilucidar, dado que también está comprometido pues una función estrictamente comercial y de competencia económica, porque el texto constitucional también sí lo señala, entonces creo que el instituto tuvo que ser muy cuidadoso de cómo redactar estos derechos de las audiencias, y por eso es que una palabra que vamos a encontrar de manera común y que no es nueva, porque esto se ha discutido mucho, lo han discutido ustedes, los comunicadores, cómo objetivarlos, cómo aterrizarlos, bueno, a través de señalar que los medios de comunicación deben propiciar, es decir, no se está diciendo en los lineamientos con una objetividad muy precisa cuál es el mandato, sino que el conjunto de los contenidos que se transmiten a través de la radio y la televisión tienen que propiciar un conjunto de situaciones específicas que beneficien a las audiencias. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de un conjunto de información, se dice esa información o esos contenidos deben propiciar el desarrollo armónico de la niñez. ¿Cómo le hacemos para entender qué es el desarrollo armónico de la niñez y cómo ese desarrollo armónico tiene que verse reflejado en contenidos de radio y televisión? Dice otro punto, propiciar la igualdad de género entre mujeres y hombres, una cuestión tan necesaria en nuestra sociedad actual. Y hay algunos derechos que tienen una mayor posibilidad de entenderse, de aplicarse, como este que digo, la igualdad de género entre mujeres y hombres. ¿Cómo? No discriminando, ajustándose a un estándar de comportamiento a través de los medios de comunicación,
pero hay algunos otros, como el primero que señalé del desarrollo armónico de la niñez, que tienen en sí mismo una enorme complejidad porque van asociados no solamente a una cuestión jurídica, sino a una cuestión o una visión antropológica, una visión social, una visión cultural, una función incluso filosófica, cuál es el alcance y significado. Entonces, para concluir, ¿qué podría decir? Que somos las audiencias los que también debemos empujar, vamos a decirlo de esta manera, para irnos entendiendo de manera mucho más práctica, tenemos que empujar qué es lo que necesitamos y queremos ver reflejado en las pantallas y justamente en los micrófonos de la radio y de la televisión, porque si no, de otra manera, regresamos al viejo debate de si basta con que seamos simples receptores de un producto que se nos entrega, que se nos da, y quien cataloga las características de ese producto está frente a un micrófono o frente a una pantalla. Creo que debe haber una exigencia mayor de quienes somos receptores de esa información. Necesitamos audiencias más empoderadas, necesitamos audiencias que sepan de sus derechos y sepan cómo ejercerlos. Lanzo una pregunta a los tres. ¿Ustedes qué piensan de estos lineamientos publicados en el 2016 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Sí cumplen con esa parte de entenderlos como derechos humanos y el servicio público? Y lo digo porque una de las resoluciones puede ser que retomen otra vez esos mismos lineamientos, que es una posibilidad que dieron con lo del amparo, con la respuesta al amparo en la Corte. Ya entraremos a otras cosas que están pendientes, pero ¿ustedes creen que esos lineamientos sí responden a ello? Estoy conectada aquí al internet. A ver, mi maestro Álvaro, que viene justamente de allá. Sí, Álvaro, no te escuchamos. Sí, recordemos que la noción de servicio público tiene un significado jurídico normativo. ¿Cómo se llama? Google. Que no fue sencillo de construir a partir de la experiencia, digamos, de las últimas 3 o 4 décadas. En sí se hablaba de que la radiodifusión era una actividad de interés público, pero no de servicio público. Y esto parece un juego de palabras, pero en realidad lo que está detrás de ello es este grado de intervención que el Estado puede tener sobre una determinada actividad con el fin de orientarla y redirigirla hacia ciertos propósitos. En algunos precedentes, incluso importantes, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el caso de la acción de constitucionalidad 26-2006, que se dictó en el año 2007, la propia Corte no tuvo una postura uniforme, unánime, respecto de este carácter de servicio público. Era claro que la legislación no lo otorgaba. No obstante, desde la literatura jurídica, pues se tenían todos los elementos para que se cumpliera con la misma. De suerte tal que cuando se tiene ya una reforma constitucional que no pone en duda este carácter, sino que se lo otorga de manera categórica en el artículo 6º constitucional, bueno, toda la noción que baña el servicio público, pues queda inmersa. Y creo yo, esto ya es una cuestión netamente personal, es una de las premisas que están dentro del eje que define los lineamientos de defensa de las audiencias, puesto que existen previsiones que no van a estar ancladas directamente en la ley, sino que se tiene que hacer este ejercicio de desempacar de derecho, saber cuáles son estas tareas e instituciones que les deje garantizar o incluso crear, a de esta noción de servicio público y los alcances que tiene, empieza a desarrollarse en vía administrativa o en vía reglamentaria, evidentemente en el campo de lo que es la atribución del instituto, pues estos elementos para que puedan tener una mayor efectividad, los mismos que están dentro del texto legal para hacerlos operativos, pero además
sabiendo que solamente es una enunciación, sino que además también se tiene que ir más allá, puesto que se trata de ejercicios complementarios, de modo que esta noción de servicio público que es tomada en la reforma constitucional, donde ya no se pone en duda, es uno de los ejes con los que se construyen los lineamientos, y de ahí que las obligaciones propiamente pues, son argumentadas, son racionalizadas en el propio texto del documento con el que se adoptan, para darles una legitimidad y orientarlas hacia un propósito dado y que justifique su razón de ser bajo estas premisas que hemos de manera general enunciado. Muchas gracias, Álvaro. Pues entremos ahora a lo que ocurrió con este amparo de la AMDA a la resolución de la Suprema Corte en mayo pasado. Se dieron tiempos, se establecieron algunas, se determinaron asuntos, pero ¿en qué estamos? Jurídicamente, ¿en dónde estamos, doctora? Esto nos debe poner contentos, nos debe alegrar, nos debe preocupar, porque después de esos días que se dieron no ha pasado nada, no hemos sabido. ¿Está jurídicamente en qué estatus está esta resolución de la Suprema Corte, que entiendo ya es inapelable, ya no hay que hacer? Pero ustedes, juristas, díganos en qué lugar, en qué situación estamos en este momento. Mira, Tere, de entrada voy a contestar de inicio con una broma. Dicen que el limbo no existe, pero creo que todavía estamos en el limbo en términos de definición jurídica. Y estamos todavía en un espacio de indefinición, porque si bien se concedió la sentencia, el amparo en revisión a la quejosa Asociación de Defensoría de las Audiencias, que por cierto, presumo que me regalaron un ejemplar de la sentencia, hay cosas primero que hacer una vez que esta sentencia sea publicada y empiece a surtir efectos respecto del sujeto que está obligado. En este caso está obligado el Congreso porque la reforma devuelve al Instituto Federal, la sentencia devuelve al Instituto Federal de Telecomunicaciones las atribuciones que le quitó una reforma legal, una reforma del Congreso, justamente cuando emite los lineamientos, una forma de dejar sin materia en este caso fue una acción de inconstitucionalidad, es modificando la ley. Si se modifica la ley en el artículo 256, inmediatamente la acción de inconstitucionalidad o la controversia, pues se sobresee porque se queda sin materia, porque el artículo que fue impugnado se modifica. Entonces, primero llama la atención que hubo una acción de inconstitucionalidad planteada por una minoría de senadores que no estuvieron conformes con esta reforma legal, pero que por ser acción de inconstitucionalidad requiere un mínimo de integrantes de la Cámara respectiva para que sea procedente, y hubo un desistimiento de 4 senadores, por lo cual la acción no siguió adelante. Pero como había una controversia también interpuesta, porque hubo acciones y controversias tanto del Senado como de la Presidencia de la República, se modifica la legislación y aquí se lo voy a decir muy fuerte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se quedó pasmado, no inició ninguna controversia, dejó pasar los hechos. Para mí, parcialmente denegó su propia función de regulador constitucional autónomo y tuvo que entrar al quite, como se diría en los toros y en algunas otras actividades, la Asociación de Defensoría de las Audiencias, que en nombre de todas las audiencias impugna en un amparo indirecto justo que se haya suprimido la posibilidad de la regulación de las audiencias en términos de estos lineamientos. Se le quita la posibilidad a IFT de dictar los lineamientos para la defensa de las audiencias y se regresa al propio incluso concesionario a través de un código de ética y de reglas que el propio concesionario va a dictar, no
el Instituto Federal de Telecomunicaciones como estaba planteado en estos lineamientos, que preguntaste hace rato y amplió. A mí se me hace un poco repetitivo. Yo creo que es cuestión de revisarlos si es que se van a volver a poner en vigencia estos mismos lineamientos, si va a haber otros lineamientos. Tiene un apartado muy interesante que va desarrollando cuáles son los derechos en palabras más coloquiales, porque insisto, como bien lo dijo también el maestro Ramírez, pues es como muy genérico, muy abstracta la disposición normativa. Programas que refuercen los valores culturales. Bueno, sí, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Más detalladitos, hay que aterrizarlos, y los lineamientos hicieron eso, ir aterrizando los derechos en obligaciones más concretas para los concesionarios, y además el procedimiento para los concesionarios para efectos de sancionarlos, porque insistimos, es autoridad administrativa el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y además la regulación de los códigos de ética, que en algunos países del primer mundo, pues los concesionarios dictan sus propios códigos de ética, pero desafortunadamente todavía aquí no vivimos en el primer mundo. Requerimos todavía vincular más a los sujetos. Ahora, regreso y con esto terminaría. ¿En qué estamos? Bueno, la Suprema Corte, en este amparo en revisión que le concede a la quejosa Asociación de Defensoría de las Audiencias, ordena que se haga el engrose respectivo. En una sentencia de la Corte, una vez que se discute en la sesión del Pleno y se toma la determinación, en este caso se concede el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa. Como hay todavía comentarios o diferencias en términos de los diferentes integrantes del Pleno de la Corte, se ordena hacer el engrose, es decir, adicionar o quitar algunos terminología o algunos conceptos del propio cuerpo de la sentencia antes de publicarla. Entiendo que todavía estamos en esta etapa del engrose, pero la pregunta es muy interesante. ¿Qué va a pasar después? Bueno, de hecho, el Congreso el Senado tendría que acatar, en este caso, el mandato y regresar en el artículo 256, que quedaría técnicamente abrogado, regresarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones estas atribuciones. Y ya el instituto decidirá si emite los mismos lineamientos y entran de nuevo en vigor, porque ahorita los lineamientos pues están desaparecidos por la reforma de la ley, quedaron sin materia, o emite unos nuevos lineamientos. Yo creo que es una oportunidad muy importante para el instituto de revisar estos lineamientos con otra óptica, y también, esto es importante, con otra integración, porque también el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha movido. Y con esto cierro, y perdón por el abuso de la palabra, pero estos derechos de las audiencias, y habrá que entenderlo así, son derechos vivos, y como son derechos vivos, se van a estar moviendo constantemente. Por eso es muy importante que estén en unos lineamientos, no propiamente en la ley, porque hay la posibilidad de ajustarlos, Tere, con mayor eficacia y con mayor prontitud. Eventualmente una reforma legislativa, ya no digo la constitucional, puede tardar meses, eventualmente algunas reformas han tardado años. De ahí que creo que sí es buena medida que estén en unos lineamientos. Gracias. Muy buenas precisiones de la doctora Heréndira Salgado. El amparo de AMDA, esto es un diálogo, y voy a permitirme decirles una pregunta que nos lleva de Beatriz Solís, que nos dice: el amparo de AMDA y su consecuencia en la sentencia plantea que con la reforma de 2017 modifica los artículos vinculados a los derechos de las audiencias que quedan sin mecanismos de garantía y lo dejan todo a la autorregulación que deja a los concesionarios como juez y parte. Eso fue lo que se deja sin efecto, 2 párrafos del artículo 256, ya nos hablaban de eso ahora. ¿Qué opinan acerca de esto? Agustín. Mírate, yo creo que la pregunta de Beatriz Solís es muy pertinente, porque justamente tenemos que hacer una precisión. Me parece en lo personal que el amparo de la AMDA tuvo el tino de enfocarse única y exclusivamente en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
porque además es lo que legitima ese contenido del 256, la actuación de las defensorías de las audiencias. Y entonces deja de lado todos aquellos aspectos de la reforma del 2017 que fueron materia de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. De tal manera que entonces no tenemos, o más bien tenemos que precisar para no confundir cuál es el sentido del amparo que ganó la AMDA. Porque esta va únicamente en el sentido de regresarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones las atribuciones que tiene, que derivan del artículo 6 de la Constitución, que claramente señala que la ley establecerá los medios de defensa de los derechos de las audiencias. ¿Y cuáles son esos medios de defensa? Tú preguntabas hace un rato, bueno, ¿cómo hacemos las audiencias para ser más participativas? Pues tenemos que encontrar la fórmula, pero un adelanto de cómo las audiencias pueden ser protegidas en sus derechos es justamente a través de sus propios defensores. Esta figura que tiene que tener una autonomía suficiente respecto del concesionario para que no intervenga en sus decisiones y entonces le otorgue objetividad al análisis que hacen las defensorías sobre los contenidos justamente que se transmiten a través de la radio y la televisión. De tal manera que entonces este amparo es muy virtuoso, digámoslo así. La sentencia se centra única y exclusivamente en señalar que no le corresponde a los concesionarios autorregularse, porque eso es un exceso. Porque hay una contradicción lógica entre el interés mercantil del concesionario y obviamente el contenido que se transmite, y además una situación adicional. Los defensores de las audiencias son contratados y pagados por el propio concesionario. Entonces, hay una situación de que si la ley no garantiza objetividad y autonomía para los defensores, no es más que un empleado del concesionario. Entonces, ¿cómo es que un empleado del concesionario va a atentar, vamos a decirlo así, en contra del propio negocio? Entonces, por eso creo que el punto medular, la parte más importante desde mi perspectiva de esta sentencia de la Corte en relación con el amparo de la AMDA, es restituir, vamos a decirlo así, en esta objetividad que deben tener los defensores y en restituirle al instituto la posibilidad de emitir regulación específica a la que deben ajustarse quienes, los concesionarios, en el momento de determinar cuáles van a ser sus códigos de ética, códigos de comportamiento y cuáles van a ser los alcances de la función de sus propios defensores de las audiencias. Y entonces ya cerramos el círculo, en donde nosotros como audiencias tenemos un interlocutor. Si no podemos de manera directa en esto que hemos visto en días pasados, una intervención horizontal y de diálogo con los propios concesionarios, por lo menos tenemos a un intermediario que sabemos que tiene una calidad moral, una calidad técnica, una objetividad en el análisis que le permita defender estos derechos que son un poco no entendibles para la mayoría de las audiencias. Y creo que ese es el punto fundamental en donde se centra la sentencia. Gracias. Álvaro, de pronto también nos dice Heréndira, la doctora Heréndira, necesitamos un órgano regulador más fuerte, con más firmeza. Yo digo, necesitamos también audiencias más empoderadas. Y de pronto hubo muchos ataques al IFETEL, incluso la amenaza de desaparecerlo. Estamos pensando en tener un regulador, pero hay una amenaza de desaparecer los organismos autónomos. ¿Tú qué nos dices de esto, Álvaro? Que además trabajaste dentro de un órgano regulador, que como dice también, que estamos viviendo procesos, nos falta mucho, hay muchas cosas también que resolver todavía, pero necesitamos ese órgano regulador, pero lo necesitamos ¿cómo? Porque igual no pueden no desaparecerlo, pero si se nos va a echar para atrás de nuevo, pues es como si no existiera. ¿Cómo necesitamos esto? ¿Tú cómo lo ves? Claro, es una pregunta compleja que excede
dimensiones de carácter netamente jurídico, y lo comentaba hace unos momentos la doctora Salgado. Retomando sus premisas, coincido con esta perspectiva de que no se tiene suficiente conocimiento sobre la naturaleza, alcances, diseño de lo que son los órganos constitucionales autónomos, pero creo que es importante resaltar que responden también a una idea de concentración de poder de nuestro sistema jurídico constitucional. Es decir, existían este tipo de atribuciones en materia de radio y televisión, pues en el gobierno central, donde no se tomaban necesariamente este tipo de decisiones bajo criterios o premisas de carácter técnico-administrativo orientados a determinados fines. Y la participación que tiene la radiodifusión y las telecomunicaciones, tanto al Producto Interno Bruto como en el impacto social sobre la creación de opinión pública, pues es un campo de acción muy relevante, muy destacado, y por ello el hecho de que se estén tomando decisiones bajo criterios distintos de los que sean netamente jurídicos y técnicos, pues nos debe de preocupar muchísimo. Y a eso obedece la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, romper con este centralismo del poder, darle una estructura, un andamiaje institucional con el fin de que tenga una colegiación donde las decisiones se tomen con diferentes aristas, perspectivas, a los propios perfiles de los señores comisionados o las comisionadas que en su momento fueron parte del mismo, pues respondían a esas necesidades de tener perspectivas complementarias para responder a esas exigencias que la Constitución le había dado a este órgano regulador, que se decía en su momento tenía atribuciones, pues, casi de un cuarto o quinto poder, diferente a los que conocemos como tradicionales. Pero bueno, tiene su razón de ser, en romper estas asimetrías de poder y darle valores objetivos a la regulación en estas materias. ¿Cómo pensarlo hacia adelante? Pues sin duda, la autonomía, estas garantías que deben de tener, deben de robustecerse, debe de apostarse a un órgano técnico que tenga una orientación netamente basada en principios, en un marco robusto, y por supuesto que este tipo van haciendo nula la capacidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino del propio sistema. Recordemos que una de las consideraciones que se exponen en esta sentencia, pues tiene que ver con al momento en el que se modifica el artículo 256 y se deja esta responsabilidad al propio concesionario, pues se está dando una eliminación de un régimen que es mucho más protector de los derechos de las audiencias. Y esto tiene un andamiaje en el propio artículo primero constitucional, que siempre se ha interpretado, bueno, no siempre, pero es justamente esa construcción en la que estamos, pero a partir de la reforma de derechos humanos del 2011, se ha buscado crear un esquema progresista donde no existe mecanismo jurídico que permita o legítimamente sea válido para reducir derechos de las personas, reducir derechos de las audiencias. En este caso, cuando se renuncia a ese tipo de facultades, pues hay una afectación a este tipo de colectividades que no por difusas quiere decir que no pudiesen ser determinadas o trascendentes para la vida pública. Por esa razón considero que el diseño que se debe tener de un órgano regulador debe apostarse a su autonomía, debe apostarse hacia tener criterios objetivos y a partir de la experiencia que se ha dado, por supuesto que serían revisables estos lineamientos. Incluso lo comentaba la doctora Salgado, pues existe una nueva composición en la integración del Pleno. Tenemos ahí también 2 vacancias que sería importante que estuviesen cubiertas bajo estas perspectivas, bajo estas premisas, porque creo que uno de los temas que se tutelan en los lineamientos, pero que tienen su raíz en los derechos de las audiencias, es la pluralidad. Y esta idea de tener diferentes perspectivas, incluso para la creación de normativa, pues tiene que ver con tener perfiles afines con diferentes disciplinas
no solamente una de carácter totalmente jurídico, también de carácter técnico, porque pues tiene que haber comunicadores, sociólogos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es también lo importante que se puede rescatar de estas consideraciones y sobre todo a la luz de un diseño ideal para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Efectivamente, además de tener un órgano regulador más fuerte, más autónomo, multidisciplinario, lo necesitamos más presente, porque después del fallo de la Corte, pues ha pasado casi 2 meses y no hemos visto convocatorias a concesionarios, defensores, a las audiencias, a discutir estos derechos, o notamos como un poco ausente al órgano regulador. Me parece que si las audiencias, si hablamos de que las audiencias son protagonistas, estas pueden participar en alguna consulta de manera que se respeten sus derechos. ¿Sería momento de pensar en una comunicación más horizontal? ¿Podría ser? ¿Erendira? Efectivamente, yo sí creo que la verticalidad en esta materia no nos beneficia. No nos beneficia y sí, justamente yo creo que este fallo pone el punto central de la discusión en la necesidad de la defensa del sujeto que estaba en esta relación o que está todavía en esta relación vertical, que son las audiencias. Porque uno de los artículos que dice el amparo que fue vulnerado es el artículo 17, que es la posibilidad de defensa. La posibilidad de defensa, en este caso la garantía judicial que establece el artículo 17, y que vale la pena recordar lo que dice el artículo 25 de la Convención Americana, que quien tiene un derecho tiene también, en términos del Estado, la obligación tiene el Estado de poner la garantía para la tutela de este derecho. Primero tenemos que conocer los derechos, después tenemos que contar con la garantía, que es justo lo que restituye este amparo. Pero además tenemos que ejercerla, porque la garantía está muy bonita, pero si nadie hace nada por la defensa de las audiencias, pues ahí va a seguir en el papel. Aquí yo sí creo que es muy importante y coincido y saludo a Beatriz Solís, que se encuentra en la audiencia, porque hace poco participó en un evento y hablaba ella de la necesidad de socializar los derechos de las audiencias. Yo creo que no solo socializarlos, hay que internalizarlos, saber qué derechos tenemos y a lo mejor estar insiste y insiste, hasta con llamadas, con recolección de firmas, etcétera, para ejercer esta defensa que no necesariamente tiene que ser en tribunales, puede ser una defensa justo horizontal, no acudir ante un tribunal. Entonces yo sí creo que es muy importante que la gente conozca los derechos. Aquí es muy importante el trabajo de todas las defensorías de las audiencias. Yo insisto, incluso, y lo comentamos en la universidad, en la necesidad de, en las licenciaturas, no nada más en comunicación. Nosotros lo logramos ya en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, incorporamos 2 nuevas materias en la currícula. Una de ellas justo tiene que ver con introducción a las telecomunicaciones, donde un apartado muy importante, que por cierto le tocó diseñar al maestro Ramírez, tiene que ver con qué son las audiencias, cuáles son sus derechos y cómo los puede defender. Y el otro tema del derecho de las nuevas tecnologías, porque ahí también tenemos riesgos que también los abogados y todos en general tenemos que estar muy atentos a cómo los vamos a enfrentar y cómo los vamos a sortear de manera exitosa. Entonces, yo creo que las audiencias, los defensores de las audiencias, al menos ahorita los de los medios públicos, que tienen una relación diferente y que son intermediarios diferentes con las audiencias, sí necesitan empezar actividades de divulgación, de vinculación, actividades de acercarse a las universidades, a abrir espacios de comunicación para difundir los avances que hemos tenido en términos de derechos de las audiencias, pero sobre todo cómo se garantizan estos derechos. Porque la Convención Americana, insisto, dice que se defienden y se tutelan y se garantizan no solo los derechos que están en la Constitución, sino cualquier ley secundaria. Y en este caso, los lineamientos del IFT tienen carácter de legislación secundaria.
porque algo que no hemos dicho y que es muy importante en términos de la creación de este ente regulador, y lo aseguró ya y lo aseveró y lo sostiene en un criterio de la Suprema Corte, ejerce las 3 funciones del Estado. El IFT no nada más administra y supervisa y monitorea los medios, regula los medios, dicta regulación y también adjudica derechos y también resuelve conflictos entre los concesionarios que eventualmente pues se están dando por debajo de la mesa de patadas, perdón por lo coloquial, pero están discutiendo si es predominante, si no es predominante, si la convergencia, si el aumento de banda, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo la importancia, y coincido con Beatriz, que hay que socializar, hay que hacer más tareas. En la BBC en los años 60, una maestra jubilada logró modificar, y a partir de entonces se establecen los horarios diferenciados para la audiencia, logró modificar una programación de la BBC en Londres, recolectó 300,000 firmas para decir, no, ese programa no nos gusta y está en un canal del Estado. Ese programa no es congruente con los valores de una sociedad como la nuestra. Ese programa, le decían, pues apague su televisor, no lo vea. No, es que estamos hablando de un medio público y un medio público tiene que potenciar valores. Entonces, insiste y logró un precedente como consumidor en ese entonces de que el programa cuando menos se moviera de horario para que fuera solo para audiencia mayor de edad. Entonces yo sí creo que tenemos que hacer más, y todos en las universidades, los defensores de las audiencias, la denominada sociedad civil, que bueno, entiendo que es repetitivo porque la sociedad es de personas, tenemos que hacer más para empoderar justamente a las audiencias. Y el primer requisito es que conozcan qué derechos tienen y que entiendan que no es una relación mercantil, que no son consumidores, sino que son usuarios y como tal tienen derecho a participar y a exigir contenidos de calidad, porque así lo dice la Constitución. Tiene que ser una programación de calidad que vaya ligada a los valores, incluso hace mención al artículo 3, los valores nacionales, la identidad nacional. Entonces creo que tenemos que ser más exigentes con nuestros medios de comunicación, y va a seguir habiendo de difusión de programas chuscos y para todo público, pero sí tiene que haber esta pluralidad en términos también de la oferta, que haya para todos los sujetos y para todos los sectores, pero tenemos que conocer primero los derechos para poder exigirlos. Y qué bueno que no vaya a ser un empleado del concesionario quien atienda nuestros derechos, porque por supuesto, como bien lo dijo el maestro Ramírez, pues va a atender a los intereses del concesionario, porque es una actividad mercantil en el fondo, porque es una empresa mercantil, es una sociedad anónima la que está eventualmente atrás explotando un bien del Estado. Ella ve por sus intereses mercantiles, pero nosotros tenemos que ver por los intereses de todos. Somos más nosotros que lo que son ellos, y sí podemos lograr lo que se ha logrado en otros países, medios que atiendan al reforzamiento de los valores, no nada más de chabacanería la programación. Sí, tenemos que abonar para que la dignidad humana sea respetada, porque no solo somos compradores, ya lo dijimos, somos personas las que estamos en la audiencia y tenemos que empoderarnos conociendo. Por eso estamos en este diálogo, para conocer esas certezas jurídicas y dónde estamos en México. Leo algunos saludos de nuestra audiencia. Lenin Martel, que además también fue protagonista y fue quien puso participó en el amparo de la AMDA. Lenin Martel nos felicita por el tema, le mandamos saludar. Y Carlos Padilla, quien veo aquí, saludo de la revista Zócalo, nos pregunta, ¿alguien podría abundar acerca de la autorregulación de los concesionarios? Nos parece un engaño a las audiencias, ya hablaba ahora la doctora Salgado de ello. Dice que le parece un engaño a las audiencias dejar al empresario controlar al defensor de las audiencias. Debe ser tema sustancial para el IFETEL. Esto nos pregunta y
Y bueno, les lanzo esta pregunta y tenemos otra pregunta de José Antonio Zabaleta que quiero dar de una vez. Dice que existe un intento encabezado por los concesionarios de que no sea el instituto el que emita los lineamientos. Pretenden que el Congreso legisle. ¿Qué tan válido es esto? ¿O solo pretenden retrasar la puesta en marcha de los lineamientos que pretende emitir el instituto? Agustín. Gracias, Tere. Pues miren, yo creo que estamos llegando a uno de los puntos centrales justamente de este análisis que bien, como lo señalas, se denomina certezas jurídicas, porque algo tenemos que deducir justamente de la sentencia de la Corte, y creo que el punto relevante de esta sentencia y la expectativa como audiencias debemos señalarla en términos de las potestades que tiene el instituto. Ya lo ha dicho Álvaro, ya lo ha señalado también Heréndira. Pues estamos hablando de un organismo que tiene una autonomía asegurada y que esta autonomía técnica le permite ejercer justamente el mandato constitucional de promover esquemas o mecanismos de defensa de estos derechos. Creo que la virtud de nueva cuenta se debe ver o analizar en términos de regresarle esa atribución al instituto, pero yo quisiera regresar a un punto muy importante que refiere tanto José Antonio Zabaleta como Carlos Padilla en esta pregunta, que es el de la autorregulación. Por supuesto que no podemos desentendernos de que los medios de carácter comercial son una empresa mercantil que buscan una ganancia y que en términos de la llamada ley convergente, pues también les está asegurado el derecho a la competencia y el derecho a obtener una ganancia. Pero la pregunta estaría centrada entonces en cómo vincular este derecho de la empresa a su propia generación de ganancia, asegurando a la vez los derechos de las propias audiencias. Y aquí voy a meter un punto adicional que genera mucho ruido y que obviamente nos lleva a un punto que a veces no parece tener una respuesta clara, que es si las audiencias efectivamente están queriendo comprender y entender el significado de la calidad de los contenidos. Y regresaría a un punto que ya habíamos abordado, que es el de la alfabetización mediática. ¿Qué significa la alfabetización mediática? Para responder a la pregunta de si las audiencias efectivamente están queriendo ser alfabetizadas o no. Porque también tenemos que verlo desde la perspectiva del consumo. ¿Qué es lo que están consumiendo todas las audiencias? Y si efectivamente están satisfechas o no con esos contenidos, porque esa es la lógica comercial y esa es la lógica mercantil, a la que hay que oponerle, por otro lado, justamente el respeto a un conjunto de derechos fundamentales, que son el respeto a todo este conjunto de valores que están vinculados con el artículo 3 de la Constitución. ¿Y qué significa alfabetizar a las audiencias? Significa que todos los espectadores, todos los que recibimos información de los medios de comunicación, seamos capaces no solamente de ser receptores, sino de analizar, comprender y evaluar cuál es el significado y el sentido de esos contenidos, ¿no? Pero esto, a decir de incluso algunos estudiosos del tema, trasciende la posibilidad de imponer pues un esquema de comportamiento a las audiencias, porque las audiencias están de alguna manera ya muy empatadas con esos contenidos que quizá los estudiosos de la comunicación pueden decir que son contenidos basura, que son contenidos que no tienen ningún valor ni ninguna calidad, pero que son consumos y que finalmente tienen un alto rating dentro de los estándares de comportamiento de estas empresas mercantiles. Y es donde entra entonces la modalidad de los medios públicos y entonces ya hay digamos, un entendimiento y un razonamiento de cuál debe ser la diferencia entre los medios públicos y los medios privados. Decía la doctora Salgado, los medios públicos deben potenciar derechos. Efectivamente, quizá los medios públicos son quienes tienen la mayor responsabilidad
en asumir esta función de alfabetización mediática y son quienes tienen una mayor responsabilidad en términos de elevar la calidad de sus contenidos. Y eso se ha venido también degradando a través del tiempo. Entonces, ¿qué decir de la autorregulación en términos de la exigencia de las audiencias? Que se le pone muy fácil el camino a los concesionarios privados, porque si las audiencias no son exigentes en esos contenidos, porque finalmente es producto de su desconocimiento en términos de una evaluación de calidad, pues luego entonces los defensores de esas audiencias tienen un trabajo muy sencillo y muy simple, que es el de gestionar algunos requerimientos que no van más allá de la evaluación de los propios contenidos. Y por eso es tan importante este amparo de la AMDA. ¿Por qué? Porque regresarle a las audiencias un mecanismo de defensa a través de este intermediario, en donde sus características, requisitos, exigencia, independencia y objetividad estén centradas en un requerimiento que va a estar supervisando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues entonces ya lo hace con una mayor solidez que la que pudiera tener el simple concepto de autorregulación. Y creo que ese es el punto que habría que seguir insistiendo, Tere. Muchas gracias, Agustín Ramírez. Pasemos al punto de la libertad de expresión y el derecho a comunicar que queremos también poner aquí en este diálogo, porque durante estos meses, articulistas, comentaristas de radio y televisión, especialmente comerciales, han enfatizado que esta decisión de la Corte al amparo de la AMDA es un retroceso, que atenta contra la libertad de expresión. ¿Y qué es la libertad de expresión? Poder decir majaderías al aire, se atenta contra la dignidad humana y entonces es faltar o es censura, estamos censurando si no dejamos que hablen los comentaristas, locutores, como quieran hablar. ¿Realmente qué dice la ley? ¿A qué está obligado el Congreso? Se menciona que con la sentencia se ordena al Congreso derogar un artículo que otorgaba a los medios la facultad de crear sus propios códigos de ética. Ya hemos hablado de ello, pero sin que sean revisados por ninguna autoridad. Puntualicemos esto y pasemos a comentar. ¿Qué es esto? ¿Qué realmente se atenta contra la libertad de expresión? ¿Es anticonstitucional? ¿Es esta virulencia de los concesionarios comerciales quiere decir, o nos podemos leer, que ellos prefieren seguir resolviendo los asuntos políticamente? Sí, a ver. Bueno, adelante, Agustín. Soy Álvaro. Álvaro. Ah, bueno, perdón. Si me permiten, creo que aquí, si analizamos incluso la forma en la que se construyó la reforma constitucional del 2013 y posterior su reglamentación en esta ley que desarrolló muchos de sus principios en el 2014, vamos a encontrar que existía una premisa fundamental en todo este nuevo diseño del ecosistema mediático, y poníamos en el centro a las personas. Esto es muy congruente con la reforma de derechos humanos que tenía un par de años atrás que había sido promulgada y que incluso había detonado fuertes debates sobre qué alcance tenía muchos de sus principios. Por supuesto que se han ido modulando a lo largo de estos años. Ya tenemos o hemos celebrado 10 años de esta reforma en materia de derechos humanos, pero ahí es donde hemos encontrado en este asidero protector, garantista, progresista, universal de los derechos, pues premisas fundamentales que nos han ayudado a construir en cada materia, como es en radiodifusión, pues nuevas perspectivas para abordar lo que está detrás de la actividad. No se trata exclusivamente de una actividad económica, se trata de una función social que cumple la radiodifusión, pero incluso, si me permiten, hablar un poco sobre este corte para completar una de las preguntas que se hicieron hace unos momentos.
sobre el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dado que no solamente se regulan lo que son la radiodifusión, también la parte de telecomunicaciones está desarrollada en estos lineamientos de defensa de las audiencias. Estos lineamientos que están sobre la mesa, que han sido controvertidos y es sobre lo que estamos hablando, pues también reglamentaban obligaciones en materia de televisión y audio restringido, que son servicios de telecomunicaciones, en donde existe una contraprestación por parte de los usuarios para recibir el mismo, contrario a la radiodifusión, que por definición es un servicio gratuito, abierto. Y adicionalmente, otro de los rubros, de los sujetos que estaban obligados a observar los lineamientos, tenían que ser los programadores entendidos estos como aquellos que no tienen la infraestructura, que no tienen la concesión, pero son los que crean un canal para darle una definición y después ya lo montan sobre uno de los canales del concesionario, ya sea por televisión restringida o por radiodifusión, pero son aquellas empresas que propiamente no tienen la infraestructura, sino solamente la producción de esta identidad programática. Entonces, esto era una de las estructuras con las que se estaba visualizando y reglamentado todas esas premisas, tanto constitucionales como legales. Y aquí hay algo también muy importante en todo esto. En este gran ecosistema donde participan audiencias, programadores, concesionarios, autoridades y la sociedad como destinataria de estos quehaceres, pues vamos a encontrar que también existen libertades y restricciones. Lo que busca la ley siempre será, en esta y en otras materias, es que exista una máxima libertad de todos los agentes que intervienen en la misma. Sin embargo, cuando puede entrar en conflicto con un derecho de una persona o de un sector o de la colectividad, pues tiene que graduarse, y ahí es donde nacen propiamente esas restricciones. Y por supuesto que tienen que medirse en qué medida puede ser legítima y proporcional. Y así nosotros vamos a encontrar diferentes obligaciones en materia de regulación sobre contenidos audiovisuales en la propia legislación de telecomunicaciones hoy vigente. Y por eso este conflicto sobre libertad programática, sobre libertades económicas, libertades de expresión, pues también tiene que verse bajo su contraparte, que tiene que ver con la función social, los derechos de las audiencias, y a partir de ello encontrar los puntos que constitucionalmente son aceptables para poderlo dar en los términos que se puedan estar diseñando a partir de esta discusión, valoración, ponderación. De ahí la importancia de tener este tipo de foros para saber exactamente de qué estamos hablando. La ley ya tiene muchos principios de autorregulación, sin embargo, también existen esas restricciones, y lo que se ha buscado es propiamente tener un equilibrio sano, complejo, acorde a las libertades constitucionales. El hecho de que se haya previsto en ese artículo 256 que los códigos de ética y que los procedimientos a través de los cuales atenderían estas observaciones, pues propiamente quizá en este equilibrio de derechos involucrados, propiamente era romper el mismo y jalar lo demás hacia un extremo. Por eso creo que es importante que ahora en esta discusión se retome el papel que deban tener las autoridades garantes de estos derechos. Habrá que revisar perfectamente, y creo que a propósito de la mesa de este conversatorio con esta premisa de certezas jurídicas, pues habrá que esperar exactamente cuáles son estos efectos que ya se materializan en términos jurídicos. ¿Por qué? Este amparo que fue resuelto en primera instancia por un juzgado de distrito y después fue confirmado por la Corte, y ahí es donde está pendiente el engrose, en realidad está teniendo como autoridad responsable al Congreso de la Unión.
Ahí el Instituto Federal de Telecomunicaciones no fue parte. ¿Por qué? Porque lo que se combatió fue la modificación a este multicitado artículo 256, de modo que propiamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones jurídicamente lo que tiene es una referencia normativa que dejó sin efectos el acto que él emitió, que le hace los lineamientos en materia de audiencias. Mientras no conozca la determinación formal del juzgado o en su momento de la Corte y se le dé los efectos jurídicos precisados en estas sentencias, bueno, creo que todavía seguiremos especulando en términos jurídicos qué es esta certeza. Lo que sí creo que es claro es que el Congreso de la Unión, en primer lugar, tendrá que legislar sobre los extremos que se le dictan en los 30 días siguientes. Y posterior a ello, ya vendrá en consecuencia el papel o la actividad que se le estará encomendando de manera directa o de manera implícita al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. Gracias, Álvaro. Sí, otra cosa que tampoco debemos olvidar en este diálogo y en estas certezas y en lo que tengamos que hacer es que el espacio radioeléctrico es un bien público del Estado mexicano y que lo que se haga con él nos debe interesar a todos, porque qué bueno que pone el ejemplo la doctora Erendira Salgado de lo que pasó con esta señora jubilada en la BBC. Yo creo que si nos juntamos todos, juntamos firmas y les decimos a quien produzca y a quien transmita narcoseries que ya no queremos verlas, que no queremos que sean escuela de crimen para nuestros niños, pues podríamos quizás ser como una audiencia empoderada que cambien la programación. Y eso es solo un ejemplo. Y quiero pasar en estos últimos minutos que nos quedan a decirles que tenemos que hablar necesariamente del futuro de las audiencias. Jurídicamente, ¿qué podemos esperar o qué debemos exigir al órgano regulador, al Congreso, a los concesionarios, a los defensores respecto a los derechos de las audiencias, a las audiencias mismas? Y con esto quisiera hacer una ronda final y si llega alguna pregunta de quienes nos acompañan, pues la haré también. Erendira, gracias. ¿Qué esperamos? Bueno, lo que se ha dado en este país desde 2011 para acá, Tere, una potenciación, diremos, de los derechos humanos en términos constitucionales del principio pro persona, pero además esta amplitud, esta visión amplia de los derechos humanos a cargo de todos los operadores jurídicos y no solo de todas las autoridades, incluso de particulares, porque no se nos olvide que ya procede el amparo también contra actos de particulares que puedan lesionar derechos. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento especial de los derechos de las audiencias y tenemos justamente que empoderarlas como se ha logrado en otras actividades, que los conozcan, que los exijan, porque si también, insisto, si no se exigen, no nos sirven de mucho. Yo quisiera que se divulgara incluso el efecto de la sentencia. Yo quiero decir que tengo ahorita aquí enfrente qué es lo que dice la Corte, porque se han dicho muchas cosas y todo el mundo tiene su versión. Ahorita con que explicaba el doctor Guzmán, coincido en términos de que, por supuesto, los concesionarios y los operadores y los comunicadores tienen derechos y tienen derecho a expresarse. Sí, nada más que no están en términos de un espacio privado, están en términos de un espacio de un servicio público. Y eventualmente no nos asuste que haya contradicción de derechos, esto es muy común. En todo país democrático hay diferencias de opiniones y puede haber contradicción en los derechos de las personas. Para eso están los operadores jurídicos, para resolver estas contradicciones. Al final, cuando los medios, a través de su cámara, dicen que van a ir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se está lesionando la libertad de expresión, es probable que sí sea cierto, es probable que sí se esté limitando
la expresión de algunos comunicadores. A mí me parece excesivo porque decir, por ejemplo, termina el programa, inicia un corte programático de comerciales, yo no entiendo en qué punto haya una violación a la libertad de expresión. Me está dando mi derecho de que si quiero ver el corte programático comercial lo veo, y si no me retiro, como muchos hacemos, nos vamos al refrigerador o a algún otro lado mientras pasan los comerciales. Pero está obligado, por ser medio público, a dar este aviso. ¿En qué le quita al concesionario, perdón, al comunicador, decir este programa es para mayores de 12 años? Ese es un derecho de la audiencia. ¿En qué le quita decir hay una opinión en este sentido, pero hay otra en este sentido? Es decir, no estar orientando hacia un rubro nada más lo que informa el medio, estar de alguna suerte, pues no diría alfabetizando, orientando e influyendo en la decisión de una audiencia al darle nada más una visión parcial. Entonces, yo sí creo que eventualmente sí puede haber restricción al derecho de algún comunicador, a la libertad de expresión, pero sí creo que eventualmente el derecho de todos como audiencias, eventualmente contrapuesto con el derecho, la libertad de esa persona a decir lo que se le ocurra, alguien lo va a resolver. Y yo sí creo que aquí estamos en la cuestión que bien lo dijo el maestro Álvaro, en términos de la ponderación de derechos. ¿Cuál derecho pesa más? Hoy día los juzgados constantemente están haciendo ponderación de derechos porque ambas partes en un juicio dicen que les están lesionando derechos. ¿Qué derecho es más importante, la vida o la libertad? ¿La propiedad o la libertad? Entonces, justo lo valora el juzgador. Y yo nada más diría muy rápidamente qué fue lo que dijo la Corte y qué pasa si el Senado no hace caso a lo que dijo la Corte, porque va a ser el Senado. Primero, dice la Corte que los derechos de las audiencias estaban delimitados vagamente. Esto es importante. O sea, efectivamente, en la Ley Federal de Telecomunicaciones están muy poco aterrizados, como dijo el maestro Ramírez. Dice, razón por la cual IFT contaba con competencia material para delimitar sus procedimientos de vigilancia y sanción. Resulta necesario y apropiado establecer definiciones, dice la Corte, de en qué consiste violar un derecho de la audiencia. Porque otra vez decimos, es que si viola o no viola el derecho el que me digas o no me digas tal cosa frente al medio. Estima regresivo de derechos eliminar la supervisión de un órgano regulador para asegurar que el servicio se preste en condiciones de competencia, calidad y libertad de expresión. Ojo, y determina que la reforma que hizo el Congreso implica una violación franca al artículo 17 de la Constitución, el acceso a la justicia y al mandato del garante material de los derechos de las audiencias, que es el IFT. ¿Qué pasa si cuando se comunique esta sentencia no se da cumplimiento y no se deroga esta parte del artículo 256? Está pasando, Tere y compañeros, está pasando. La Corte le envía al Senado para que cumpla una declaratoria de inconstitucionalidad. El Senado hasta ahorita se ha negado a acatar el mandato de la Corte. Lo que hace la Corte, después de transcurrido el término que le da para la adecuación normativa, la Corte publica el texto de la reforma declarando la inconstitucionalidad del mandato y lo publica en el Diario Oficial de la Federación, en el propio cuerpo de la ley que se está modificando. Lo hace el Senado, si no lo va a hacer la Corte. En ese sentido estamos muy tranquilos. No puede el Senado o el Congreso en general volver a reformular la ley quitando la defensa de las audiencias y los códigos de ética bajo regulación en este caso, de IFT, porque estaría repitiendo el acto que llevó al amparo. Y si esto es así, incurre en una falta grave en términos constitucionales, que incluso eventualmente implica destitución de servidores públicos por no acatar el mandato del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte, como quiera que esté la Corte actuando. Entonces, en ese sentido, creo que debemos estar tranquilos, pero sí tenemos que seguir trabajando todos en divulgación, en reforzamiento, conocimiento de derechos y de garantías, porque, insisto,
no conocemos el derecho, no lo podemos defender, no sabemos cómo defenderlo, bueno, pues entonces tendremos que hacer acciones colectivas, como lo está haciendo Procuraduría Federal del Consumidor en materia de telecomunicaciones, que ha llevado, ¿cómo se llama?, acciones colectivas en las que ha beneficiado a miles de sujetos afectados por los medios de telecomunicación, básicamente en materia de televisión, de teléfono, telefonía móvil, que son los más recurrentes, pero yo creo que estamos dentro de todo, que yo decía hace rato, de este limbo, ya tenemos al menos una certeza de hacia dónde va la ley. Falta definir, Tere, y con esto termino, la certeza de qué queremos nosotros y qué es lo que vamos a hacer, justamente como ciudadanos responsables, para tratar de que se modifique el gusto de la gente, para que apreciemos contenidos de calidad. ¿Qué queremos y qué vamos a hacer? Además, Agustín Ramírez, en un futuro que es presente, ¿qué pasa con estos derechos de las audiencias en este ecosistema digital, multiplataforma y de convergencia cultural, que es mucho más importante también tener los contenidos de calidad y en todas estas plataformas, porque no están reguladas? Claro, claro, Tere. Pues mira, yo creo que como dice la doctora Salgado, este es un paso. El tener cierta certeza de que la regulación va encaminada, por lo menos en el tema de la radiodifusión, es decir, la señal abierta y también de las garantías de las audiencias de la televisión y de radio restringidos, es un avance en términos de certeza jurídica. Pero para ponerlo en contexto, creo que el tema de la discusión sobre la libertad de expresión y este argumento de los concesionarios privados en términos de una violación a esa garantía constitucional ha estado presente, así como decíamos al inicio de este conversatorio, los derechos de las audiencias son añejos, tienen mucho tiempo de existir. También el alegato de los concesionarios en cuanto a que se restringe su libertad de expresión. Cada que existe un momento normativo, regulatorio, modificación constitucional, legal, y habría que recordar todos los antecedentes de modificación a la antigua Ley Federal de Radio y Televisión, que se le quería agregar algo, que se le quitaba algo, el alegato de los concesionarios siempre fue: se violenta la libertad de expresión. Por supuesto que no se toma en consideración que en contrapartida existe también un derecho a la información, que no podemos desvincular. Entonces, libertad de expresión y derecho a la información van de la mano. De ahí que incluso la reforma constitucional del año 2013 homologó los estándares de violación a ambos derechos, señalando cuáles son, tanto para libertad de expresión como derecho a la información, los límites, y estos están señalados en el artículo 6 de nuestra Constitución: ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, que se provoque algún delito o que se perturbe el orden público. Así que entonces el parámetro normativo ahí lo tenemos, el parámetro constitucional, y como decía la doctora Salgado, en un caso específico habrá que ponderar derechos. ¿Qué va primero, libertad de expresión o derecho a la información de las audiencias? Y esto lo vemos no solamente en el ámbito privado, también lo vemos en el ámbito público, porque las distintas administraciones tienen un enfoque diferente respecto de lo que es la libertad de expresión. En la actualidad hemos escuchado ya varias veces al presidente de la República decir prohibido prohibir. Sí, nada más que desde el ámbito público, pues se empieza a hacer un manejo no tan pertinente justamente de estos esquemas de libertad de expresión, en donde los particulares se sienten vulnerados, pero también las audiencias, ¿no? Porque se nos trata de imponer un modelo de comunicación que quizá no sea el que nosotros querramos, y a los propios concesionarios les parece un exceso, pero desde el ámbito público se ve desde otra perspectiva. Entonces hay mucho que hacer. Recordemos que cuando se hizo la reforma constitucional se decía... Oye, para pedirte un favorzote. ¿Te acuerdas de este cuate? Por favor, que hagas el micrófono, Alfredo Roth. Gracias. Un evento. Entonces, desde cuando se hace la reforma constitucional, el argumento importante era... Bueno, a mí me pareció bien, pero yo le comenté que de preferencia... Alfredo Roth, ¿nos escucha?
Y, o sea, que creo que él tenía forma de grabar, me dijo, o tenía forma de grabar, y para transmitirlo. Bueno, déjenme seguir. Pero Entonces, quien desde tiene la... voz podría silenciarlo, perdón, Agustín, pues quien esté manejando la plataforma que lo silencie, porque no te vamos a oír. Por favor, Javi, ¿no puedes silenciar el micro de Alfredo Roth? Para que te den el material Gracias. Y ya ver cuándo lo podríamos transmitir. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de avanzar. Entonces, en la reforma constitucional se decía, vamos hacia una regulación convergente, ¿no? Okay, desafortunadamente esa convergencia se hizo solamente en el papel, porque lo que se hizo fue unir las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión con las disposiciones de la vieja Ley de Telecomunicaciones. Pero el escenario estrictamente convergente es el escenario de las plataformas, es justamente ecosistema en donde tenemos que ir viendo que la tecnología también nos impone un estándar de comportamiento. Y ahí yo recordaría las palabras en algún momento que tenía con quien fue recientemente subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife, que me decía cuando estaba en una institución de educación superior: Agustín, es que desafortunadamente el derecho en esta materia nunca va a alcanzar a las telecomunicaciones. La regulación siempre va a ir atrás de... Y yo me resistía a esta idea hasta que cuando se publica en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión bajo este esquema de un mecanismo convergente de regulación, inmediatamente aparecen las plataformas de streaming, los OTTs, con una serie de transmisiones de contenidos audiovisuales que no estaban contempladas en la legislación y que también allí hay audiencias importantes. Porque además las nuevas generaciones, ¿en dónde están abrevando de estos contenidos? A través de las plataformas. Difícilmente las nuevas generaciones ven la televisión abierta. Pocos tienen acceso a la televisión restringida, de tal suerte que entonces estamos en un esquema, ahora sí, de convergencia de contenidos, en donde el Estado, visto como tal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Ejecutivo, el Legislativo, tienen que buscar la manera de hacer convergentes también, pues esta idea de que hay un conjunto de audiencias y que debe haber un conjunto de derechos, pero también de obligaciones de quienes transmiten, de los operadores. Y entonces desentrañar todo ese mundo del ecosistema para poder hacer una clasificación de lo que se transmite a través de la radio y la televisión en señal abierta, lo que se transmite a través de los sistemas restringidos, pero ahora también lo que se transmite a través de las plataformas de streaming, de tal suerte que entonces haya una convergencia también de los derechos de las audiencias para que se nos aseguren estos estándares que están señalados constitucionalmente y que están enfocados en una función social del conjunto de los contenidos, de quienes emiten contenidos audiovisuales, no solamente de quienes están históricamente al amparo de una concesión, porque pues eso ya fue rebasado en los hechos, y es en esta tecnología la que nos va a imponer nuevos esquemas de comportamiento. Así que el camino está iniciado, yo lo diría en esos términos. Esta certeza jurídica que nos da el amparo creo que nos va a dar posibilidades de hacer análisis a futuro de cómo debe encaminarse la regulación de otros esquemas de transmisión audiovisual para garantizar justamente los derechos de las audiencias. Muchas gracias, Agustín Ramírez. ¿Con qué cerrarías, Álvaro? ¿Qué conclusión nos puedes dar de esto para cerrar este diálogo? La doctora Heréndira todavía tiene unos minutos para estar con nosotros y tenemos un par de preguntas de la audiencia, pero te doy la palabra, Álvaro. Claro, puntualmente. Bueno, creo que lo que tenemos como precedente de este amparo es muy afortunado para la creación de un marco mucho más robusto. Hemos visto por experiencia que muchas veces no basta tener incorporados en un texto legal determinados derechos, sino que hace falta incidir en ellos, que se muevan estas inercias para que los operadores, sociedad civil, los actores clave, propiamente estén articulados para que los llevemos a una verdadera efectividad. Y también importante creo que es ir moldeando también nuestras propias perspectivas.
comparto lo que hemos dicho sobre la importancia que tienen los medios de comunicación, más aún cuando son asignatarios, concesionarios, permisionarios de un recurso del Estado, que es el espectro radioeléctrico, pero incluso los propios estándares internacionales en esta materia nos hablan que no solamente se trata del recurso del Estado ni del tamaño por la concentración económica, sino de los efectos graves que puede haber en la libertad de expresión. De modo que cuando hablábamos de si se trata de servicios de radiodifusión, de televisión o audio restringidos, o si son programadores, de lo que estamos hablando es propiamente de esta afectación que pueden sufrir las audiencias y sobre todo también el respeto que les debe la autoridad y el marco jurídico para que sean tratados con dignidad, con respeto, para que propiamente ellos tengan esta habilidad para conocerse, para definirse, tener una identidad, que son los valores últimos que persigue nuestro sistema constitucional para garantizar verdaderas condiciones de vida democrática. De modo que, como lo comentaban hace unos momentos, esta sentencia viene a ser un gran piso porque robustece lo que se había hecho de manera accidentada por estos amparos que se habían interpuesto, recursos, etcétera, en términos jurídicos, pero creo que a partir de ahí se ha cimentado un piso a partir del cual se puede construir un poco más allá bajo estas premisas de tener por el centro de todo este gran ecosistema a las personas como ciudadanos titulares de derechos. Gracias. Es además un ejemplo que reconocemos y que valoramos de lo que podemos hacer como audiencias empoderadas, de ir y poner nuestros amparos, nuestras quejas, hacernos escuchar en esta comunicación horizontal que necesitamos. Yo les quiero agradecer mucho la presencia a la doctora Heréndira Salgado, a Agustín Ramírez y a Álvaro Guzmán, porque nos han dado muchas claves para empezar a tener esos elementos y esas herramientas que nos lleven esas certezas a saber para entender lo que podemos hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Me parece a mí que los medios de servicio público tienen sobre ellos también una gran parte de lo que se puede hacer, porque ya trabajamos sobre esas bases de las que habla Álvaro, ya trabajamos sobre el bienestar común, ya trabajamos viendo a nuestra audiencia como seres humanos, respetamos la dignidad humana, abarcamos a todas las expresiones, pero además también con un respeto absoluto hacemos todos estos archivos audiovisuales y sonoros que son patrimonio de México, y entonces usamos bien el espacio radioeléctrico. Creo que hace falta caminar en este proceso, pero hoy tenemos el punto de dónde estamos en esto que fue el pretexto maravilloso del fallo de la Corte, el trabajo que hizo AMDA y Lenin, Gabriel Sosta Plata y Adriana Solórzano. Y yo no me queda más que agradecer y decirles que a través del canal 24.1 llevamos esta señal de las plataformas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y que vamos a dejar arriba este diálogo para volver a él, porque hay muchas cosas, hay muchas claves que están ahí que debemos profundizar y atender. Y pues solamente reiterar mi agradecimiento a Heréndira, Agustín y Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí desde Zacatecas. Les saludamos. Gracias, Manolo Mancera. Muchas gracias a quienes están conectados y les deseo pues que seamos mejores audiencias, que nos empoderemos más y que trabajemos en consecuencia de ello. Muchas gracias. Así sea. Gracias, hasta pronto. Buen día a todos. Gracias a todos y a quienes nos escucharon también.